bienvenidos a este nuevo culto de la Iglesia Jesús 100% Vida. Como cada domingo a las 19 horas le estamos enviando este link para que usted pueda disfrutar palabra de parte del Señor y aumentar su fe, porque la fe viene por el oír la palabra del Señor. Un abrazo muy grande a todos aquellos que nos siguen domingo tras domingo en diferentes puntos de nuestro país y también de Latinoamérica y del mundo entero. A todos. Deseo que la bendición de Dios llegue sobre su vida. Y estamos felices, estamos contentos porque a pesar de esta pandemia, como iglesia seguimos cumpliendo la misión que debemos cumplir, que es ayudando a aquellos que están pasando por necesidad, anunciando el Evangelio de Jesucristo que transforma las vidas. Y a propósito de eso, ¿cuánto necesitamos que usted también sea parte, sea protagonista de esto? Si usted tiene ropa en buen estado, calzados en buen estado, juguetes para los niños también en buen estado, por favor, dónelos. Mándenos allí al WhatsApp de la iglesia o comuníquese con nosotros para decir: yo tengo ropa que ya no estoy usando más, pero está en perfecto estado y quiero ayudar, quiero bendecir, quiero ser instrumento de parte de Dios para aliviar un poco el frío y la necesidad de muchas familias a las cuales estamos ayudando. Si usted puede ayudar con alimentos no perecederos, también. Si puede ayudar y donar dinero para que podamos comprar alimentos no perecederos, también. Todo sirve, porque en tiempos de crisis, en tiempos de adversidad, en tiempos de problemas, lo mejor que podemos hacer es ser instrumentos de bendición para aquellos que la están pasando muy pero muy mal. Y como iglesia lo estamos haciendo. No recibimos ningún subsidio del Estado, el gobierno no nos mira con cariño como para poder decir vamos a darle ingresos para que ellos puedan seguir distribuyendo. Es todo esfuerzo suyo, mío, de la Iglesia de Jesucristo, de vecinos que también se enteran de lo que estamos haciendo y están aportando también ropa, están aportando calzado, alimentos no perecederos para que podamos distribuirlo con mucho amor, demostrando el amor de Dios a la gente más carente, a los más vulnerables en este tiempo. Por lo tanto, yo quiero animarte que más allá de orar por la gente que está pasándola mal, que puedas hacer tu aporte. Sé protagonista de este ministerio, impactando familias, la Feria Americana, que en definitiva solamente buscamos ayudar y bendecir a lo que nos rodea. Por eso te presento esta inquietud en esta hora y yo sé que el Espíritu de Dios está obrando en tu corazón y que en breve vas a estar en contacto con nosotros y podés conseguir también entre tus vecinos, tus familiares, ropa, calzado, alimentos, y juntos ayudamos con el amor del Señor a los más carentes. Bueno, en el día de hoy yo quiero también compartirte una palabra de parte de Dios para que tu fe crezca y tu fe aumente. Y la he titulado ¿Cómo actuar frente a la adversidad? ¿Qué hacer cuando estamos en medio de un problema grave? Por supuesto, siempre basados en la palabra de Dios. Pero antes de esa palabra, vamos a recibir una ministración a través de esta adoración.
reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. No será imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. No será imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. No será imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. No será imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Qué bueno es adorar al Señor. ¿Sabe? Dios obra, Dios se mueve, Dios actúa en medio de la alabanza de su pueblo. Como te dije, quiero compartirte una palabra muy propicia para estos tiempos. Voy a invitarte a abrir la Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, a partir del versículo 19. Hechos, capítulo 14, a partir del versículo 19. Si usted tiene su Biblia allí, siga la lectura. Quizás lo va a hacer a través del libro, lo va a hacer a través de su computadora o por allí en el celular. Donde usted tenga una Biblia, Hechos 14, 19. Y dice así la palabra de Dios, y he titulado, como les dije, cómo actuar frente a la adversidad. En eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos, animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decía. En cada iglesia nombraron ancianos
y con oración y ayuno les encomendaron al Señor en quien habían creído. Que Dios añade una gran bendición sobre esta porción de la palabra que les he compartido. ¿Cómo llega este episodio? ¿Cuáles son las secuencias históricas para que podamos llegar a este momento determinado en la vida de Pablo y en la vida de Bernabé? Permítanme contarles un poquitito este contexto. Resulta que Pablo y Bernabé están revolucionando la ciudad de Antioquía con el Evangelio de Jesucristo. Muchísima gente entregando su corazón al Señor, convirtiéndose al Dios vivo. Pero al mismo tiempo, los judíos que estaban allí incitaron a los hombres importantes, a los hombres prominentes y a las mujeres que eran mujeres prestigiosas y distinguidas para que los expulsaran de Antioquía. Y eso fue lo que aconteció. Fueron expulsados de la ciudad de Antioquía. Se fueron para Iconio. En Iconio hicieron exactamente lo mismo. Predicaron la palabra de Dios, es decir, el Evangelio de Jesucristo, y el pueblo se divide en dos. Por un lado, los que creyeron fervientemente en Jesucristo, recibieron a Jesús como el Salvador y el Señor de sus vidas, pero por el otro lado, los opositores, aquellos que no querían a Jesucristo y querían mantener sus tradiciones. Los maltrataron a Pablo y a Bernabé y ellos salen de Iconio y se fueron para Listra. Cuando llegaron a la ciudad de Listra, lo primero que ven es un lisiado de nacimiento, es decir, un cojo de nacimiento. Y Pablo observó y vio con discernimiento espiritual que este hombre tenía la suficiente fe como para ser sanado. Entonces le dijo, levántate derecho sobre tus pies. Entonces con mucha fe, este cojo se levantó, saltó y comenzó a andar, comenzó a caminar. Y ese episodio del milagro de sanidad que Dios hizo a través de Pablo, revolucionó toda la ciudad de Listra. El pueblo se sintió revolucionado, la gente empezó a endiosarlos y dijeron, Bernabé es el dios Zeus, Pablo es el dios Hermes, y comenzaron a adorarlo como verdaderos dioses y buscaron sacrificios para ofrecerle sacrificios. En ese momento los apóstoles, Pablo y Bernabé, rasgaron sus vestiduras y le dijeron, no hagan eso. Somos hombres mortales como ustedes, no somos dioses. Conviértanse al Dios vivo, al verdadero Dios. En medio de toda esa algarabía, de esa festividad popular, tratando de endiosar a Pablo y a Bernabé, llegan unos judíos que vinieron de Antioquía y de Iconio. Estos judíos estaban persiguiendo a Pablo y a Bernabé. No se habían conformado con echarlos de sus ciudades, sino que armaron un grupo y empezaron a seguirlos por donde ellos iban. Y llegaron a Listra en medio de esa festividad popular, endiosándolos a los apóstoles. Convencieron a la multitud que todo eso estaba mal y no se conformaron con eso, sino que dice la palabra de Dios que apedrearon a Pablo, lo tomaron, lo sacaron fuera de la ciudad y lo dejaron allí porque creyeron que estaba muerto. Mis queridos, el apedreamiento del apóstol Pablo yo creo que es el apogeo de la adversidad. Es la máxima expresión de un problema grave, de una situación muy pero muy compleja. Porque Pablo no estaba perdiendo su estatus. Pablo no estaba perdiendo el honor, no estaba perdiendo dinero, no es que estaba perdiendo sus bienes o su casa, estaba perdiendo su vida. Y la vida es lo más importante que nosotros tenemos. Por lo tanto, el problema que Pablo estaba atravesando era el apogeo, era la máxima expresión de una adversidad. ¿Cómo actuó el apóstol Pablo frente a esta situación tan grave y tan difícil? Yo creo que nos deja una enseñanza muy importante que yo quiero en esta hora sintetizarla en 4 puntos concretos de cómo podemos nosotros también enfrentar las adversidades en nuestra vida. Lo primero que yo aprendo aquí es que en la adversidad siempre hay un tiempo para quedarse quieto. Dice la palabra de Dios en lo que leímos que ellos apedrearon a Pablo, lo tomaron, lo sacaron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto.
¿Qué significa esto? Pensaron que Pablo estaba muerto, entonces lo dejaron. Dejaron de seguir tirándole piedras. Yo creo, mi querido, que Pablo aquí con mucha sabiduría se hizo el muerto. Es decir, se quedó quieto. Le hizo una jugada a la adversidad. ¿Sabe? A veces hay actos que aparentemente son muy heroicos, pero no tienen mucho sentido. Imagínese usted a Pablo casi muerto, apedreado, levantando de nuevo la cabeza delante de aquellos que lo habían apedreado, diciendo: no importa cuántas piedras me tiren, yo voy a seguir predicando este evangelio. ¿Cuánto hubiera durado Pablo? Seguramente hubiera sido el fin de su historia y el fin de su ministerio. No siempre hay que atacar o no siempre hay que defenderse cuando uno está pasando una situación crítica, una situación compleja. A veces hay que quedarse quieto en medio del problema. A veces hay que quedarse quietos en medio de la adversidad. Supóngase una situación en la familia, esa tensión entre los esposos, donde los tonos de la discusión comienzan a subir. Mi querido, mi querida, cuando usted nota una cosa así, no grite, no se altere, no se defienda, no ataque, no argumente, quédese quieto. Muchas veces quedándonos quietos aplacamos la situación. Justamente con mi esposa, con Araceli, hemos aprendido esto. Cuando vemos que el otro por allí se está exaltando un poco más de lo debido, el otro se queda quieto y todo se va calmando. O en el trabajo, ese jefe déspota, cuando le está haciendo a usted la vida imposible, no proteste, no se queje, no prepare un contraataque. Muchas veces es importante quedarse quieto. En una oportunidad, una jovencita que trabajaba en una empresa viene y me dice: pastor, no aguanto más. El gerente de la empresa, que es mi jefe, me está volviendo loca, ya no sé qué hacer. Cada trabajo que le estoy presentando siempre me está diciendo que está mal, me lo hace hacer de vuelta y no hay verdadero argumento, no hay verdadera razón. Tiene pretensiones conmigo que yo no quiero ceder, por lo tanto me está haciendo la vida imposible. ¿Qué hago? Y yo le dije: yo creo que lo primero que tenés que hacer es quedarte quieta y orar al Señor. Bueno, pero a mí me gustaría contestarle, quédate quieta y orá al Señor. A los 4 meses me vino a hablar de nuevo, me dijo: pastor, no sabe lo que aconteció. Le digo: ¿qué es lo que pasó? Bueno, estuve orando todo este tiempo y lo echaron de la empresa al gerente y pusieron uno nuevo. Y sabe, el nuevo gerente también es cristiano. Cambió todo el clima, toda la atmósfera del trabajo. Mi querido, en algunas oportunidades, cuando uno está pasando en medio de una adversidad, de un problema grave en la vida, es importante aprender a quedarse quietos. Lo segundo que yo aprendo aquí es que en la adversidad también hay un tiempo para levantarse. Dice el pasaje que hemos leído: pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó. Así como hay momentos para quedarse quieto cuando estamos pasando una situación compleja y difícil, también hay momentos donde uno tiene que levantarse. Porque solo ignorando la adversidad no la podemos vencer. Y lo interesante aquí es que siempre hay pueblo de Dios a nuestro alrededor. Dice así: cuando lo rodearon, ¿quién? Los discípulos, el pueblo de Dios, los que creían. Ahí es donde él se levantó. Siempre hay hermanos que van a animarte en medio de la dificultad. Siempre hay hermanos que te van a aconsejar, que te van a dar el hombro para poder apoyarte, para poder descargarte, para poder llorar. Siempre hay pueblo de Dios a tu alrededor. Y ese es el tiempo cuando recibimos ese aliento, el tiempo de levantarse. Déjeme decirle esto: en mi vida personal, en mi vida ministerial, tuve situaciones y problemas graves, los cuales tuve que enfrentar. En algunas oportunidades fui calumniado, fui injuriado. Muchas mentiras se levantaron contra mí y esas cosas propiciaron aún la división de la iglesia que me toca pastorear. Tenía la posibilidad y tenía el conocimiento para contraatacar y destruir a aquellos que me injuriaron y a aquellos que me calumniaron. Pero ¿sabe una cosa?
Aprendí a quedarme quieto, aprendí a no defenderme, aprendí a dejar la situación grave en las manos del Señor. Y luego aparecieron hermanos en Cristo, aparecieron iglesias para alentarme, para fortalecerme. Pastores de distintas partes del mundo que me conocían no dejaban de enviarme mensajes por WhatsApp, llamándome por teléfono, dando un gran apoyo. ¿Saben? Era el tiempo de levantarse y era el tiempo de seguir adelante, porque aunque estemos pasando momentos más duros y más graves, siempre hay pueblo de Dios que nos ayudan a levantarnos. Esa es la bendición de pertenecer a la iglesia de Jesucristo. En tercer lugar, lo tercero que yo aprendo es que en la adversidad hay que tener una actitud de coraje. Fíjese lo que dice el pasaje que hemos leído. Regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Yo no sé si usted prestó atención a estas tres ciudades. Dice la palabra de Dios que Pablo volvió a Listra, volvió a Iconio y volvió a Antioquía. De Antioquía habían sido expulsados, de Iconio los habían echado, en Listra lo habían apedreado. Todo el grupo de judíos se había confabulado en su contra. Ciudades donde habían sido perseguidos, ciudades donde habían pasado sus peores momentos en la vida. ¿Pero qué hicieron? Regresaron a esas ciudades. Y eso es coraje. Mi querido, coraje no es ausencia de temor. No es no tener nada de miedo, sino que coraje es dominar el temor y seguir adelante. Es controlar el miedo y seguir adelante. Yo me imagino al apóstol Pablo entrando en Antioquía o en Iconio o en Listra, donde fue apedreado. Yo creo que entró en cierto sentido con cierta aprensión. Entra a la ciudad no como si no pasó nada. Allí estaba el grupo de judíos que lo había perseguido. Ahí estaba el grupo de judíos que había intentado matarlo. Pero lo importante es que él entró. Él continuó con lo que había empezado. ¿Sabe? Coraje es terminar lo que usted ha comenzado. Hubo frutos porque cuando Pablo regresa a Listra, después de ser apedreado, allí, justamente en Listra, encontró quien fuera su gran discípulo, que es Timoteo. Timoteo, a quien le dedica 2 cartas que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Timoteo, que se transformó en el pastor de Listra. ¿Por qué fue levantado Timoteo para el ministerio con ese tremendo impacto que generó Timoteo en aquel tiempo? Gracias a que Pablo se atrevió a volver a Listra, lugar donde pasó su peor momento en la vida, lugar donde fue apedreado, pero él tuvo coraje y volvió, y Dios le dio frutos. ¿Sabe? Hay mucha gente, hay muchos cristianos que están paralizados, vidas que están frenadas con cosas que pasaron muchos años atrás, malas experiencias que los anularon para volver a intentarlo. Por ejemplo, fracasos amorosos que los han frenado, los han quebrado en su corazón y no se atreven a intentarlo de nuevo. Frustraciones, por ejemplo, en proyectos laborales, donde por ahí perdieron los ahorros y no se están atreviendo ahora a seguir avanzando. Relaciones que fueron bloqueadas, quebradas con familiares, con amigos, y eso permanece de esa manera. Tenga el coraje para terminar lo que empezó. Tenga el coraje de volver a las situaciones complicadas y difíciles y a las adversidades y vencerlas, porque hay mucho fruto que usted todavía va a disfrutar por tener coraje frente a las adversidades. Y la cuarta enseñanza que yo obtengo de este pasaje es que hay que ver la adversidad como una oportunidad para dar ánimo a otros. Fíjese lo que nos dice en el pasaje que hemos leído. Después que volvieron a Antioquía, Iconio y Listra, dice: fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decía.
Pablo va a hablar con sus discípulos, va a hablar con aquellos que habían entregado su vida a Jesucristo. Y no fue para contarles sus penas, no fue para quejarse por la situación que había atravesado, para mostrarles sus dolores o mostrarles sus heridas diciendo, miren, este moretón que tengo aquí, esta lastimadura, es un canto rodado enorme que me tiraron para matarme. No fue a generar desánimo, a decirles, miren, si ustedes siguen en la fe, seguramente van a pasar por problemas muy graves y muy serios como los míos. No, él no volvió para desanimar, porque sabe, el desánimo es muy contagioso. Cuando usted está pasando por problemas, por adversidad y está desanimado y cuenta ese desánimo a los que le rodean, usted va a generar un clima de dudas, un clima de desesperación. Pero lo que hizo Pablo fue todo lo contrario. Volvió para dar ánimo, a pesar de la dificultad que él tuvo, del problema grave que tuvo. Volvió para decirle, ustedes tienen que perseverar en la fe. No importa que haya momentos duros, momentos difíciles, perseveren en la fe. Dios está con ustedes. Miren lo que nos dice en 2 de Corintios, en el capítulo 1, del versículo 3 en adelante, algo tremendamente maravilloso. Dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en todos nuestros problemas, adversidades, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente de los sufrimientos de Cristo, así por medio de Él tenemos abundante consuelo. Lo que está diciendo así es, Dios me consuela en medio de la adversidad y yo puedo consolar, puedo animar, puedo bendecir a otros. Por eso, en medio de un problema grave, un problema serio, que usted está siendo fortalecido y consolado por el Señor, aproveche para dar ánimo a otros, para consolar a otros. Recuerde, todos atravesamos por problemas graves. A todos nos toca vivir adversidades que duelen. Pero qué importante es entender que hay un tiempo para quedarse quieto. Hay un tiempo de la adversidad para poder levantarse. Hay que tener coraje, una actitud de coraje en medio de la adversidad. Y hay que animar a otros, bendecir a otros, aunque nuestra situación sea una situación difícil. Dios en esta hora pueda iluminar tu corazón que estás atravesando momentos duros, momentos complicados, momentos complejos en la vida, para que en medio de esa adversidad, estas cosas que la palabra de Dios nos enseña, pueda traer fruto en tu corazón y puedas salir victorioso. Como el apóstol Pablo salió victorioso, vos también puedas salir victorioso de los momentos más duros y complicados que la vida te presenta. ¿Me permite orar? Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por tu palabra que nos enseña cómo enfrentar cada situación y cada adversidad en nuestra vida. Yo te ruego el poder de tu Espíritu Santo en cada corazón para que revele en esta hora, para que ilumine, Señor, ilumine con una palabra dócil, una palabra que llegue a un corazón dispuesto, Señor, a obedecerte en todo. Quiero darte la gloria y quiero darte la honra. Obra el milagro en cada vida hoy. Te ruego, Señor, que sanes a aquellos que están enfermos, que fortalezcas al que está débil, que levantes al que está caído, que tu bendición sea derramada sobre cada vida y cada familia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuánto anhelo que esta palabra pueda ser una orientación importantísima en tu vida de cómo poder enfrentar los momentos más difíciles que te toca vivir. Pero también, antes de orar y dar la bendición pastoral en esta hora, yo quisiera recordarte que cada miércoles a las 20 horas estamos en nuestro culto de milagros, nuestro culto de oración. Estamos recibiendo allí testimonios del poder de Dios, respuesta de Dios a nuestras oraciones. Miércoles a las 20 horas en vivo. Si querés participar en cualquier parte del mundo que te encuentres, simplemente nos escribís al WhatsApp de la iglesia, que te lo voy a compartir, más 54 11 68 60 22
20. Escribirnos al WhatsApp de la iglesia, decir yo quiero participar del culto de milagros y te enviamos el link. Allí cliqueas el link, participás, orás y Dios hace el milagro también en tu vida. Esa necesidad que está apretando tu corazón, Dios con su poder y su misericordia va a hacer un milagro. Y también quiero recordar a todos aquellos que son parte de la familia de Jesús 100% Vida, que ahora usted va a estar recibiendo un instructivo para que podamos dar nuestras ofrendas con alegría y dar nuestro diezmo con honestidad, porque continuamos funcionando como iglesia y por lo tanto vamos a seguir ofrendando a nuestro Dios conforme a lo que nos enseña su palabra. Y además de eso, como les dije al comienzo de esta predicación, si usted tiene la posibilidad de tener ropa, calzado, juguetes para niños en buen estado, yo creo que es un buen tiempo para ser protagonista y donarlos. Escríbanos al WhatsApp, comuníquese con la iglesia porque queremos ayudar y bendecir a los que están pasando con una situación de mucha vulnerabilidad en este tiempo de pandemia y de crisis económica. ¿Me permite orar y bendecirlo? Y ahora que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con este precioso pueblo en el lugar donde está el Señor. Amén. Amén. Que Dios te bendiga muy ricamente. Desde aquí, Buenos Aires, Argentina, te mando un abrazo muy, pero muy grande a todos ustedes.